Hola, vamos a dar una pequeña plática en relación a lo que son las citas y las referencias. En este aspecto vamos a tomar en cuenta los conceptos de citas y referencias. Esto implica en sí el ejercicio del trabajo cotidiano que se hace al estudiar, al realizar trabajos académicos y en la vida profesional, pues encontramos que consultamos diferentes fuentes, diferentes recursos y que bueno, es importante que esas ideas que tomamos nosotros, pues las expongamos, indiquemos de dónde consultamos tal información y que permita al lector pues comprender que lo que uno está exponiendo pues es fruto de las diversas lecturas, de las diferentes fuentes consultadas y que nos dan sustento a nuestros argumentos. En este aspecto, entonces, es relevante recordar que nos apropiamos de diferentes recursos, consultamos textos, consultamos libros de trabajo, consultamos información almacenada por la experiencia de otras personas, libros, consultamos libros que han sido publicados y que en esas publicaciones, pues nosotros eh, exponemos o identificamos algunos elementos que nos van a servir y que nos sirven para externar nuestras opiniones. Externar esas opiniones implica en este aspecto pues un conjunto de ideas, un conjunto de expresiones las cuales nosotros eh, vamos a expresar. Bien, expresar estas ideas implica entonces un trabajo en el que a partir de las diferentes lecturas, de las diferentes fuentes de información, pues uno procede a estructurar nuestros argumentos. En este sentido, pues con estas ideas, nosotros debemos de tener en consideración que de acuerdo a la lectura de las diferentes fuentes, pues nosotros eh, podemos recurrir a tomar la información tal cual o podemos expresar ideas y que esas ideas han sido el resultado de la información que hemos leído. Dos aspectos que podemos emplear. En la primera las denominaremos las citas y en el segundo las paráfrasis. Bueno, como nosotros hemos identificado entonces que al tomar la información tal cual implica escribir tal como fue expresado la información. A esto nosotros le denominamos las citas. En otro aspecto, podría ser que no sea tan riguroso el tomar las ideas, pero sí implica que implica que debemos de mencionar las lecturas que realizamos, en las cuales nosotros estuvimos haciendo referencia, estuvimos haciendo mención de esa construcción de ideas en las cuales nos basamos a través de estas fuentes que hemos leído y que, bueno, es importante proporcionar las referencias bibliográficas. Son dos aspectos diferentes. Eh, en este aspecto, pues contemplemos que las citas eh, eh, tiene cierta implicación. Puede ser de manera directa, es decir, tal como lo encontré, lo escribo, como lo dijo una persona, alguna entrevista, lo citamos tal cual, lo redactamos tal como lo dice, o hacemos una paráfrasis, es decir, que nosotros expresamos las ideas de esos trabajos, retomando esas palabras. Algo muy importante que debemos de mencionar, pues indicar, por supuesto, la fuente, el cual implica el que expresemos las páginas donde nos encontramos esa información. Hay un conjunto de características
que vamos a observar al citar. Esto implica una transcripción de lo que estamos leyendo. La transcripción puede ser publicaciones de otros autores o nuestros propios escritos de trabajos anteriores. En ese sentido, nosotros recapitulamos esas ideas y van a tener un formato en el cual implica un orden y una extensión. Hablando de lo que sería el orden de ideas, pues bueno, al transcribir completamente una información, después del texto lo ponemos entre comillas, lo que tal cual lo estamos retomando esas ideas, entre comillas, después enseguida ponemos el autor, enseguida del autor el año, la página específica donde se está tomando la cita. Podemos mencionar que podemos hacer énfasis en el autor o en el año. Puede ser primero el año o puede ser primero el autor, dependiendo de lo que queremos resaltar en el sentido de las consultas que realizamos. En ese sentido, la forma como nosotros citamos implica que nos podemos auxiliar identificando la extensión. La extensión, eh, podemos decir que estamos citando palabras que son menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Cuando hablamos de que estamos citando un conjunto de un texto que es menor a 40 palabras, pues empleamos las comillas dentro del texto. En un texto, en un párrafo, podemos incluir esa información, entre comillas, y la localización puede ser al principio o en medio o al final de ese texto. En el caso que sea al principio, pues nosotros tenemos de continuar la redacción. Esto implica entonces cerrar las comillas, establecemos entre paréntesis la fuente, que en este aspecto sería el autor, el año, y continuamos con la redacción. Eso es en cuanto al principio o en medio. Si estamos hablando que es al final de un párrafo, pues cerramos las comillas, establecemos la fuente entre paréntesis, es decir, la fuente de información sería el autor, el año, la página específica donde estamos citando y concluir con un punto. Pero bueno, eso es cuando son de menos de 40 palabras. Si nos encontramos que requerimos emplear mayor extensión, pues emplearemos entonces un párrafo independiente. Omitimos las comillas. Este párrafo tiene la característica que está en una sangría separado del texto normal, de los párrafos que nosotros desglosamos, es un párrafo aparte que implica que estamos iniciando la cita. Al final establecemos entre paréntesis la fuente y el número de página. Bien, es un párrafo independiente. En cuanto a la extensión, cuando tenemos 40, menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Muy bien, eso es a grandes rasgos lo que sería citar. Tomar nuestras citas en nuestro texto conlleva, por lo tanto, a mencionar las ideas de otras personas. Continuando con estas ideas, nosotros debemos de contemplar que la fuente que consultemos puede incluir la página o no puede incluir la página, como el caso de documentos en línea. Cuando hablamos de algún texto, implicamos el número de página y el párrafo. En el caso de que no encontremos que no tenga documento o no es visible, pues nos basamos mencionando el encabezado, el que sea corto, si es muy largo, algunas características, un recorte de ese encabezado y podemos identificar el siguiente párrafo, el párrafo que sigue lo podemos identificar. Bueno, estas son unas características para eh,
proporcionar las citas. Pero bueno, nosotros a grandes rasgos buscamos tener la idea general de, de los trabajos en el que nosotros hacemos las citas, proporcionamos citas. En relación a lo que son las referencias, tenemos algo interesante. Las referencias se establecen al final de un documento. El documento puede ser un libro, puede ser un proyecto de investigación, puede ser una tesis, un trabajo o un trabajo académico. Se coloca al final. La sugerencia es establecer en orden alfabético, también de manera cronológica, de la más antigua a la más reciente. Bueno, también debe que identificar si es un autor o varios autores. Si hablemos de que hacemos varias referencias a un mismo autor, se coloca también ese aspecto. Bien, en este sentido, algunos parámetros que nos permiten establecer nuestras referencias. Las referencias, los habíamos mencionado, es expresar la fuente donde consultamos la información. Bien, ampliando nuestras ideas en relación a lo que serían las referencias, es decir, que nosotros consultamos información, consultamos diferentes fuentes, pues contemplemos que nuestras las referencias, es un sistema que organiza a los autores y también incluye la fecha de publicaciones. Lo que implica entonces una lista de referencias y que ordenemos alfabéticamente. Vamos a ordenar a manera alfabética. Las referencias en el texto tiene la connotación que podemos identificar por sus características y nos ayudan a identificar brevemente y permite ubicar a la fuente. Eso es lo que implica las referencias en el texto, dentro del texto. Entonces, acorde a los autores, las referencias pueden ser al final y dentro del texto. En este sentido, lo hemos mencionado, es que si encontramos una referencia en un texto, implica que nos ayuda a identificar brevemente los trabajos o la fuente y que puede, de acuerdo a algunos criterios, encontramos acorde a los autores y al tipo de fuente. Podemos organizar esta información que de acuerdo a los autores es un solo autor, múltiples autores o grupos de autores. En el caso de que sea un solo autor, el método es proporcionar la cita, luego la fuente, es autor y la fecha. No incluir sufijos y en el caso particular de poder ser posible el año de publicación insertado en el texto. Bien, cuando hablamos de múltiples autores que dentro de un texto, al hacer una referencia, pueden ser dos autores o más de dos autores. En este aspecto de dos autores, citar ambos apellidos cuando aparezca la referencia. Y bueno, ya tenemos a otro criterio en el sentido de cuando sean más de dos autores, pues todos los apellidos en la primera vez en la referencia. Las siguientes citas, primer apellido más autor, e incluimos, primero, perdón, el primer apellido del autor e incluimos et al y el año de la primera cita. Y bueno, hablando de los grupos de autores, tenemos algunas características. Podemos identificar fácilmente cuando es un autor, cuando son dos autores, pero cuando es un grupo de autores, podemos decir que es una asociación, es una corporación o algunas instituciones. Por lo tanto, al momento de redactar las citas, mencionar completamente
cada vez que se citan. Y si se incluye una abreviatura, pues corroborar que se entiende o todos los demás lectores lo entendemos. Bien, esto en el caso de algunas instituciones que tienen nombres largos y nosotros utilizamos el acrónimo. Y en el caso de que se encuentre en otro idioma, en el grupo de autores, pues nosotros en lo que procedemos a resolver, pues es utilizar nuestros conectores. Estos conectores, como lo utilizamos en el español, sería el grupo de autores, el autor, en español utilizamos conector y, o si es en inglés, el símbolo Amsterdam. Y bien, esto es habla teniendo algunas características de acuerdo a los autores, pero también podemos identificar que las referencias en el texto, en un texto, identifican o podemos encontrar diferentes tipos de fuentes. Las fuentes que consultemos pueden ser documentos impresos, pueden ser publicaciones periódicas o documentos electrónicos. Si hablamos de documentos impresos, pues de la forma tradicional que conocemos es el libro, y lo cual podemos encontrar incluso capítulos o libros o tesis, en este aspecto tesis, trabajos académicos. Y bueno, es incluir el apellido, el autor, el año de publicación, el título del trabajo, lugar de la publicación y la editorial. Son las características a las de referencia que incluimos cuando hablamos de un libro. Si tomamos un capítulo de un documento impreso, pues indicaremos quién es el autor, por el apellido, el, el autor del capítulo, en el caso de que sea un compendio de diferentes capítulos, diferentes autores, el año de la publicación, el título del capítulo, en editor y posteriormente el título del libro, las páginas de tal página a tal página, lugar de publicación y la editorial. Si estamos hablando de trabajos de investigación o trabajos doctorales, en el caso de tesis, el apellido, el nombre, el año de la publicación, el título de la tesis de grado, el grado que se está buscando o que busca el redactor, donde nosotros consultamos, y la institución donde es egresado el autor. Bueno, también tenemos publicaciones periódicas. Las publicaciones periódicas nos podemos auxiliar identificando si es un artículo de una revista científica, de alguna revista que no es especializada o de un artículo de periódico. En el caso de una revista de divulgación científica, pues los apellidos, los nombres del autor, el año de publicación, el título del artículo, título de revista, las páginas, el grupo de páginas. En el caso de que hablemos de artículo de revista no especializada, pues nosotros, entonces nuevamente, el apellido es muy general, la forma de proporcionar las referencias, el apellido, el nombre del autor, la fecha de publicación, título del artículo, título de la revista y las páginas donde encontramos tal información. En caso de un artículo de un periódico, la forma de mencionar nuevamente el apellido del autor del artículo, la fecha de publicación, título del artículo, el título del periódico y la página donde lo encontramos. Muy bien. Algo en particular que nos atañe y que hoy modernamente empleamos son los documentos electrónicos. Esto implica que es una información almacenada y que tiene un soporte informático. Los diferentes documentos que podemos encontrar de manera electrónica, pues es un libro electrónico, un artículo de una base de datos, un artículo de una revista electrónica, un artículo de algún periódico electrónico, una página web. Son pequeñas diferencias, pero por ejemplo en el caso de un libro electrónico, pues mencionaremos el apellido, el completo, la abreviatura del nombre del autor, el año de publicación, el título del trabajo, recuperado el día
el mes y el año en que se consultó esa información y la URL de la fuente, es decir, la página de la dirección electrónica donde encontramos ese libro. Una situación muy similar va a ser para el caso de una base de datos. Un artículo de una base de datos significa que está guardada esa información para consulta o de referencia y que hay un mecanismo de respaldo de esa información. Nuevamente el nombre, el apellido, perdón, completo, las abreviaturas del autor, el año de publicación, el título del artículo, el título de la revista, las páginas, la página donde se encuentra y indicando que fue recuperado tal día, la fecha de recuperación y el nombre de la base de datos donde se recuperó. Bien, haciendo diferencia en este sentido con respecto a lo que es documentos electrónicos, pues también ahora encontramos con diferencia a lo que es un artículo de revista electrónica. El artículo de revista electrónica se diferencia entonces de un libro, de un libro electrónico, que es una publicación periódica y tiene, por supuesto, el apellido completo, las abreviaturas del autor, el año de publicación, el título del artículo, el título de la revista, la página o las páginas el conjunto de páginas donde encontraríamos recuperado el día, el mes y el año, es decir, la fecha y la URL donde se encuentra. Ya para finalizar, una página web significa que no es un documento especializado en información específica, en que dependiendo de lo que encontremos, pues nosotros nos interesaría identificar entonces el apellido, el autor, la abreviatura del autor, el año de publicación, cuando se conoce, si se desconoce utilizamos SF, el título de la página, el título del sitio web, el título de la página, el título del sitio web, la fecha de recuperación y la URL donde se encontró, es decir, la dirección electrónica. Con estas ideas, pues nosotros damos pauta para proporcionar nuestras referencias. Esto implica que organizamos nuestra información, tenemos la capacidad de identificar el tipo de fuente y podemos aportar esta información para mayor consulta a nuestros lectores. Muy bien. Nosotros eh, finalizamos grandes rasgos nuestra exposición, expresando que la fuente de consulta para esta pequeña recapitulación sobre las citas y las referencias la tomamos del manual de Prepa en línea CEP y es manual para citar y referir fuentes en estilo APA. Encontramos diferentes información en internet y podemos consultar la página oficial con el estilo, manual de estilos en formato APA en internet. Simplemente un pequeño ejercicio que nos ayude a recapitular las ideas de de, mm, para citar y proporcionar referencias. Agradeciendo su atención, nosotros nos ponemos en contacto. Un cordial saludo.